A nombre de la titular de este programa, Gloria Coronado, que está pues en Tierra Santa, les doy la más cordial bienvenida. Quiero saludar, como ya lo hizo Adrián, a las personas que amablemente nos escuchan en diferentes regiones de Estados Unidos, pero también de México y de América Latina, porque sé que hay gente que se conecta por el Facebook y por ahí, por las ondas radiales nos escuchan y hasta allá lleguen nuestros saludos, particularmente a Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas, por supuesto, Tabasco, y bueno, pues donde nos escuchen a través de esta tecnología, de estos medios de comunicación. Tenemos ya muchas cosas. Este programa pues va a estar muy, muy bonito. Va a ser un programa exquisito porque tenemos, además de la información, vamos a hablar de un tema que es cultural, pero que tiene mucha trascendencia. Y es que este año, el 2020, se festeja el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. De tal manera que hay muchísimos, sobre todo en Viena, en Viena, en Bonn y en los lugares en donde él estuvo, principalmente en Alemania, en París, pero en todo el mundo hay una serie de eventos que se están llevando a cabo para conmemorar el 250 aniversario de este gran compositor. Pues el compositor, digamos, yo podría llamarlo, no hay yo cómo llamarlo, porque es todo. Fue un compositor, gran compositor, fue, pues, ha sido el maestro de muchos, me incluyo, porque pues sus melodías las seguimos tocando y que no son fáciles de tocar, por cierto. Y pues bueno, marcó una pauta en la historia universal, en la historia de la música. De eso vamos a hablar. También vamos a hablar, obviamente, pues de las festividades que se acercan, particularmente el miércoles de ceniza, y no dejamos de lado, por supuesto, la información de Roma con el Santo Padre, que también pues es muy importante. Quiero decirle a los amigos que se comuniquen, como ya lo dijo Adrián, al 830-388-3009, o que nos manden un correo electrónico a vgradio@aol.com. También estamos presentes en el Facebook, también en YouTube y en el podcast. Así es de que conéctense por el Facebook o a través de las vías radiales. Hay que recordar también que tenemos una aplicación, bueno, de hecho Virgen de Guadalupe Foundation tiene la aplicación, ¿no es así, Adrián? Sí, Virgen de Guadalupe Radio. Oye, padre, antes de que entremos en materia y que nos compartas, esta semana el Papa, si no me equivoco, fue esta semana, el Papa estaba, o fue la semana pasada, sobre la pronunciación que hizo de que no va a haber sacerdotisas por lo de la situación del Amazonas. ¿Podrías informarnos un poquito más a qué se refiere? Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que ese es uno de los temas que voy a abordar cuando comencemos a comentar su exhortación apostólica sinodal, Querida Amazonia. Pero bueno, si me lo permites, Adrián, y eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, si me permites, quiero iniciar con la catequesis del Papa Francisco del día 19 de febrero del 2020. Fíjate que justamente, como sabemos, el Papa inició ya un nuevo ciclo de catequesis dedicada a las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas que, como el Papa ha dicho, pues es nuestra tarjeta de identidad, nuestro carnet de identidad como católicos. Y con las bienaventuranzas es como inicia el Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 5. El día de hoy, el Papa Francisco pues continuó su catequesis y ahora habló sobre la tercera bienaventuranzas. Quiero comentar a los amigos pues que es importante conocerlas en Mateo o en Lucas, sobre todo en Mateo, que las tiene completas, y en Lucas, que las tiene resumidas. Hoy el Papa, en su audiencia general de los miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano, habló sobre la tercera. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Y fíjense que cuando decimos que una persona es mansa, nos referimos a que es dócil, afable, a que no es violenta, no es colérica. Esta palabra de mansedumbre, o la mansedumbre en general, pues se manifiesta sobre todo en los momentos de conflicto, cuando vivimos y estamos bajo una presión muy fuerte, cuando somos atacados, por ejemplo, ofendidos o incluso agredidos. Nuestro modelo es Jesús, que pues vivió cada momento, especialmente en su pasión y muerte, con docilidad y mansedumbre. Esto y además otras cosas que el Papa dijo sobre la tercera bienaventuranza. El Papa añadió algo muy importante. Fíjense que la palabra manso en la Biblia significa aquel
que no posee tierras. Y por eso, pues, el sentido de la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esa tierra, dijo el Papa, es un signo de algo mucho más grande y más profundo que un simple territorio. No se refiere obviamente a las posesiones, ni a una casa, ni a un terreno, ni a una propiedad, sino que esa tierra de la que nos habla la tercera bienaventuranza, hablan de la promesa y el don de Dios para el pueblo de Dios. Esta tierra, dijo el Papa, es el cielo hacia donde caminamos como discípulos de Cristo. Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra, es decir, bienaventurados los dóciles porque heredarán el cielo. Escuchemos parte de la locución del Papa Francisco en su catequesis del día miércoles 19 de febrero del 2020 desde el Vaticano. Escuchemos. A que no es violenta ni colérica. La mansedumbre se manifiesta sobre todo en los momentos de conflicto, cuando estamos bajo presión, cuando somos atacados, ofendidos, agredidos. Nuestro modelo es Jesús, que vivió cada momento, especialmente en su pasión, con docilidad y mansedumbre. Esta bienaventuranza afirma también que los mansos heredarán la tierra. No la poseen ni la conquistan, la heredan. Esta tierra es una promesa y un don para el pueblo de Dios. Esta tierra es el cielo hacia donde caminamos como discípulos de Cristo, promoviendo la paz, la fraternidad, la confianza y la esperanza. También podemos considerar lo contrario de vivir esta bienaventuranza y preguntarnos acerca del pecado de la ira. La ira es lo contrario de la mansedumbre. En un momento de cólera, de ira, se puede destruir todo lo que se ha construido. Cuando se pierde el control, se olvida lo realmente importante. Y esto puede arruinar la relación con un hermano. Y muchas veces sin remedio. En cambio, la mansedumbre conquista los corazones, salva las amistades, hace posible que se sanen y reconstruyan los lazos que nos unen con los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos ayude a ser mansos y humildes de corazón y a reconocer los momentos en que perdemos la calma, para que con la gracia del Señor podamos volver a encontrar y a construir la paz. Que Dios los bendiga. Pues ahí tenemos justamente al Papa Francisco hablando sobre la mansedumbre. Qué importante es, ¿no, amigos? Esta tercera bienaventuranza y sobre todo aplicarla en la vida concreta como el Papa nos dice. La tercera bienaventuranza se aplica, dice el Papa, pero no solo en las situaciones de presión, cuando pues somos ofendidos o agredidos. Ahí en esas situaciones es cuando debemos justamente de recurrir al Espíritu Santo a imitación de Cristo para mostrar pues docilidad y mansedumbre y obviamente pues tener un ejercicio de control. ¿No crees, Adrián? Así es, padre. Y por cierto, como tú mencionas, ya pronto viene, la próxima semana ya tenemos la Cuaresma. ¿Cómo podemos empezarnos a preparar para esa fecha? ¿Qué sugiere el Papa? ¿Qué sugieres tú en tu experiencia para este momento que nos permite la Iglesia profundizar un poquito más en el misterio de la salvación? Fíjate que efectivamente el próximo 26 de febrero, ya dentro de 8 días, miércoles 26 de febrero ya es miércoles de ceniza. Y es un tiempo fuerte pues de preparación. Ya el tiempo de Cuaresma nos va a decir lo que nos ha enseñado la Iglesia a lo largo de 2000 años,
que la mejor manera de preparación para la Cuaresma es obviamente la oración, los sacrificios, la penitencia y la limosna. Son, digamos, los 3 pilares fundamentales de una vida ascética, de una preparación para, pues justamente para vivir mejor la Cuaresma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues básicamente 3 cosas. La oración cristiana, hay que recordar que la oración cristiana no es la oración protestante solamente, es decir, la oración católica tiene como fundamento los sacramentos, por tanto la Santa Misa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de oración, incluimos los sacramentos, la oración con la Biblia, como hacen los protestantes, pero los católicos, pues obviamente tenemos en la oración católica la fuente de salvación que es justamente la Santa Misa. Entonces, la misa, la oración con la Biblia en la mano, y luego pues las prácticas de sacrificio, que pues justamente una de ellas es el ayuno. Hay que recordar que el miércoles de ceniza y Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia, 2 conceptos relacionados pero no son lo mismo. Abstinencia quiere decir abstinencia de la carne. En algunos lugares abstenerse se les permite abstenerse de otras cosas, pero sabemos que los viernes son viernes de abstinencia de carne, los viernes de Cuaresma, y en realidad todos los viernes, Hay gente que no sabe que pues los viernes son día de penitencia y también pues estamos convocados a abstenernos de carne los viernes. Pero el miércoles de ceniza y el Viernes Santo pues son días justamente de ayuno y abstinencia. Ayuno quiere decir concretamente tomar una sola comida normal y 2 pequeñas. Una comida normal, pues lo que ustedes comerían en un almuerzo o en una cena normal, pero 2 pequeñas o incluso omitirlas por completo. Esto quiere decir que pues no se vale que todo el día estoy ayunando y luego de repente en una cena pues me como 3 veces más de lo normal. No, eso no es ayuno. Ayuno es justamente pues privarse del alimento, de algo bueno. Hay muchas otras maneras, ya en el tiempo de Cuaresma vamos a hablar más. Se pueden abstener, por ejemplo, la gente de algo bueno, estamos hablando de algo bueno. Por ejemplo, particularmente entre los más jóvenes, los millennials, puedes abstenerse de estar en redes sociales, abstenerse del teléfono, abstenerse de muchas, pues de otras cosas que en sí mismas no son malas. Y obviamente, pues la confesión. Con eso ya, digamos, completamos nuestra preparación para la Cuaresma con la oración, con la penitencia, con una buena confesión y por supuesto con la limosna. Limosna no es dar lo que nos sobra, porque pues eso, lo que nos sobra no le sirve a nadie, sino de lo que necesitamos. La Madre Teresa claramente decía dar hasta que duela, es decir, con lo que nos pudimos comprar un café, con lo que nos pudimos comprar un taco, con lo que nos pudimos comprar una soda, con lo que nos pudimos comprar quizá algo superfluo o que realmente no necesitamos, pues eso, destinarlo a los pobres. Y la manera más eficaz de destinar a los pobres no es buscarse una caridad en África, sino aquí en tu parroquia. Ahí en tu parroquia tú puedes. La parroquia es uno de los mejores elementos que tenemos para redistribuir esos recursos, porque en la mayor parte de las parroquias, me atrevo a decir que en todas, siempre hay un ministerio dedicado a los pobres. De manera que tú sabes que el dinero que vaya a tu parroquia y que tú lo vas a destinar para tú puedes decir, yo quiero que esto se vaya a los pobres, ellos lo van a destinar a los pobres. Justamente pues a través de la Cáritas. Aquí la Cáritas le llaman Catholic Relief Services en Estados Unidos, pero es la Cáritas, la fundación que ayuda a los más necesitados. Como te digo, pues no tienes que buscarte grandes caridades o buscarte un padre que se vaya a la China, ¿no? Ahí en tu parroquia es lo más directo que tienes para ayudar a los pobres y dar quizás $5, $10 extras a lo que regularmente das. Así es de que pues es lo que les recomiendo. Oye, padre, para esta Cuaresma. Disculpa que te interrumpa y disculpa que me salga un poquito del tema, pero me vino una pregunta. Tú mencionabas ahorita los pilares de lo que es el ayuno, la limosna, la abstinencia. ¿Cuándo fue instituido eso en la iglesia? ¿Fue algo que nos los instituye Jesús o fue algo que la iglesia en algún momento lo instituye? Y segundo, ¿verdaderamente vale la pena el hecho de que, por ejemplo,
venimos en el tiempo de Cuaresma, ¿no? Y decimos, bueno, no voy a tomar licor en estos 40 días, no voy a tomar café, voy a estar haciendo esta penitencia. Pero apenas llega ¿cómo se llama? El domingo de Pascua, y ahora sí voy a tomarme todo lo que no me tomé estos 40 días. ¿Realmente vale la pena? O sea, ¿realmente estamos siendo conscientes? ¿O nada más lo estamos haciendo Pues, como una las religiosidad? prácticas de la oración y la penitencia ya están legisladas en el Antiguo Testamento, y tenemos muchísimos ejemplos y cuando digo que está legislado quiere decir que está en el Levítico, y por tanto pues los judíos, los pueblos de Israel ya lo tenía codificado. En determinadas circunstancias se tenía que hacer sacrificio, por ejemplo cuando iban a la guerra el pueblo de Israel, se tenía que hacer sacrificio obviamente pues para marcar una penitencia cuando se había cometido algo malo. Por ejemplo, veamos al rey David, que cuando pues se dio cuenta del adulterio que cometió con Betsabé, la esposa de Urías, como sabemos, pues él tuvo esta relación adúltera con Betsabé, esposa de Urías, y obviamente pues cometió un gran pecado. El profeta fue quien le echó en cara que pues eso que hizo ante los ojos de Dios era muy malo, el adulterio. Ahí pues vemos como el rey David pues se cubre como lo hacían anteriormente, de saco y sayal y de cenizas para mostrar su penitencia. Es una práctica que que ha estado enraizada desde antes de Jesucristo. Ya con Jesucristo pues él mismo la practicó. Él mismo estuvo pues como vamos a ver justamente en el primer domingo de Cuaresma, la primera lectura que se hace es Jesús en el desierto. Son 40 días y 40 noches en oración, preparándose para su misión. Y pues no comía nada, ¿no? Ahora que recuerda que una de las tentaciones es cuando pues el maligno le ofrece un pedazo de pan, convierte esas piedras en pan, le dice. Exacto. Y ya Jesús le dice, pues no solo de pan vive el hombre. Dios. Y esas prácticas, pues más adelante la comunidad cristiana inmediatamente las absorbió, porque en realidad son prácticas, como te digo, no de una cultura, sino del pueblo de Israel, de la cultura judio-cristiana, la práctica del sacrificio, de la oración. Cuando se codificó, pues obviamente en realidad es una tradición que siguió, que ha seguido durante miles de años. En nuestra época, pues tristemente esa tradición, pues uno habla de la vida ascética, de lo que es el sacrificio, y en Estados Unidos no tienen ni idea ni de lo que es, porque no están acostumbrados al sacrificio. Piensan que todo es la oración, y en realidad no todo es la oración. La oración tiene que ir acompañada de sacrificios y limosnas, es decir, obras de misericordia. Sin la oración pura, pues no sirve de mucho, como lo vemos, como nos lo reprocha Santiago en su carta, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Por eso tan importante la práctica del sacrificio, que no nada más debe ser durante la Cuaresma, sino que tiene que ser una práctica que incorporemos en nuestra vida cristiana, la vida ascética, que a eso se refiere la vida ascética. En la antigüedad, pues todos los santos, no hay un solo santo que no practicara el sacrificio. Hay unos que lo hacían, obviamente, dependiendo de la época, a su manera, como la entendían. San Francisco de Asís, ¿no?, por ejemplo, que usaba camisas de pelo de animal para que le picara. Santa Teresa de Ávila, que se usaba el cilicio, ¿no?, cosas que le picaban la pierna. En realidad esos era como la manera en que en el tiempo se acostumbraba al sacrificio. Hoy en día el sacrificio sigue teniendo validez, no a esa manera, sino a la manera de abstenerse, por ejemplo, y de ayunar. Y obviamente hay muchas maneras de hacer sacrificios a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, levantarse temprano, ser puntual, sonreírle a una persona que que es malvada con nosotros, ayudar a esa persona malvada con nosotros. Son sacrificios que uno va haciendo y que va uno aprendiendo a practicar, porque hay que recordar que todo eso se va a manifestar más adelante pues en las virtudes. Así es de que, y efectivamente esto se codificó pues más adelante cuando pues hubo necesidad ya en la Iglesia de codificar el ayuno y el ayuno y la abstinencia como formas ya codificadas en la parte legislativa, ¿no?
pues obviamente desde el siglo XVI, luego ya en el derecho canónico 1917 y luego ya en el 83. Pues ahí están claramente codificadas, pero se codifican no quiere decir que no hayan existido antes, simplemente que están como parte de la legislación canónica, pero son prácticas milenarias, ¿no? No somos la única cultura, la judeocristiana, que practica el ayuno y la oración, sino también, por ejemplo, son los budistas e incluso los musulmanes. Hay que recordar que en el Ramadán ellos ellos no pueden comer nada hasta que el sol se oculta, los musulmanes. De tal manera, como te digo, son prácticas ya, yo podría llamarlas incluso de cierta manera, pues sí, socioculturales, pero incluso antropológicas. En la sociedad occidental y particularmente pues en nuestra sociedad norteamericana, y aquí incluyo no nada más a los anglosajones sino a los hispanos, pues este sentido de sacrificio se ha perdido mucho, particularmente entre aquellas clases que están más acomodadas, entre aquellas personas que están más acomodadas, pues el sentido de sacrificio lo han olvidado, ¿no? Entonces piensan que todo es puro orar como los protestantes, que ellos de verdad no incluyen. La parte de sacrificio no la entienden muy bien. Quizá algunos sí, pero de otra manera. Pues piensan que todo es puro orar y no, en realidad no es así. Nuestros 3 pilares son estos: la oración, la sacrificio, la penitencia y en este caso la limosna, ¿no? Las obras de misericordia. Y bueno, antes de que nos vayamos, Adrián, quiero concluir este segmento. Tenemos 3 minutos con el video del Papa. Fíjate que en este video del Papa del mes de febrero hay que recordar que cada mes el Papa nos pide rezar por una intención. Y esa intención yo les recomiendo que la añadan a su rosario. Ustedes están rezando el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia y añádanla como intención del Papa. ¿Cuál es la intención del Papa? Este mes de febrero del 2020, su intención particular es por los migrantes, porque dice y nos invita a detenernos a escuchar su grito desesperado, pues dice los migrantes muy a menudo son víctimas de tráfico y de la trata de personas. Escuchemos al Santo Padre en su petición del 2020, febrero del 2020. Escuchemos. A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas. Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. El dinero de sus negocios son negocios sucios, mañosos. Es dinero manchado de sangre. No exagero, es dinero manchado de sangre. Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes, víctimas del tráfico criminal y de la trata de personas, sea escuchado y sea considerado. Pues ahí tenemos el video del Papa, su intención. Y bueno, es muy importante que lo veamos porque en el video el Papa presenta ahí un estuche, un portafolio lleno de dinero, obviamente dinero falso, pero dice, o sea, son papelitos que simulan el dinero y dice dirty money, dinero sucio. Y tristemente pues el Papa es lo que menciona, ¿no? El dinero que se obtiene de la trata de personas, el dinero que se obtiene del narcotráfico, es dinero sucio, ¿no? Y eso pues provoca muchos problemas, ¿no? Y bueno, el Papa nos pide rezar por los migrantes, pero también para que se termine la corrupción. Algo muy interesante. Quiero decirles, amigos, que ya acabo de poner en el Facebook de Virgen de Guadalupe, Catholic Media, en la página de Virgen de Guadalupe, el video del Papa, de tal manera que ustedes ya puedan accederlo y ver este video bien hecho, que donde van a poder ver al Papa, sus palabras, pero también lo que les mencionaba, es decir, este portafolio, este maletín lleno de dinero, que dice dinero sucio, que quizás se les quede más esa imagen. Y bueno, Adrián, no sé cómo estamos en tiempo, tú dices cuándo nos vamos al corte. Ya vamos ahorita al corte, padre, y vamos a continuar un momento más con este tema tan interesante que estás tratando, y continuaremos también con la conmemoración de los 250 años, si no me equivoco, de Beethoven. Claro que sí, regresamos.
Marzo 14, Congreso de Mujeres de Fe y Hombres de Fe en el Centro de Convenciones Henry V. González. Invitado especial, Fray Nelson Medina. Queridos amigos de Virgen de Guadalupe Radio, está con ustedes Fray Nelson Medina, con el corazón encendido de alegría y de gratitud de este hermoso congreso. Hay muchísimos corazones que necesitan recibir la buena noticia, que necesitan tener un encuentro personal con la misericordia de Dios, que todavía no conocen cuánto los ama el Señor. Desde aquí mi gratitud, gracias por haberme invitado, gracias a Virgen de Guadalupe Radio. Adquiere tus boletos hoy mismo al 830-388-3009. Adquiere tu boleto en preventa y llévate un dije de la corona de espinas completamente gratis. De manera que vamos a seguir apoyando esta preciosa obra de evangelización, porque todavía hay muchos corazones que no han sido alcanzados y muchos descubran el amor que todavía no han encontrado. Pues amigos, regresamos al programa Algo sobre nosotros en ausencia de la titular de este programa, Gloria Coronado. Les doy la más cordial bienvenida, y también para los amigos que ya nos están sintonizando, pues les doy nuevamente la bienvenida y les agradezco, como siempre, el favor de su atención. Y bueno, pues estamos hablando, Adrián me preguntó sobre el documento de la Amazonia, de lo que el Papa señaló. Y hay que recordar que el pasado fin de semana, no recuerdo cuándo. Sí, fue el pasado fue el fin de semana, el martes. La exhortación apostólica post-sinodal, querida Amazonia. En este documento, que es un documento muy rico, pues el Papa habla sobre los retos ecológicos del medio ambiente y también los retos de evangelización para esta zona del planeta que es la Amazonia. La Amazonia, amigos, pues como ustedes saben, es un bioma compartido por 9 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guyana Francesa. Aunque esta exhortación está dirigida y se refiere a esta realidad del bioma de la Amazonia, no hay que olvidar que el Papa nos dice que aunque habla sobre una región específica, se dirige a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Papa quiere seguir insistiendo sobre la necesidad del cuidado del medio ambiente. Y bueno, pues fíjense que esta exhortación apostólica post-sinodal se divide en 4 capítulos. La primera, y el Papa habla de sueños. El Papa dice algo muy bello, dice: sueño con una Amazonia que haga esto, sueño con una Amazonia en donde se lleve a cabo esto. Y a partir de esos sueños del Papa es como se estructura esta exhortación apostólica post-sinodal. El primer capítulo dice, les voy a leer el punto 7 de esta exhortación, porque ahí es donde se resume, digamos, los 4 capítulos de la Amazonia. Primero, sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad promovida. Es decir, el primer capítulo es sobre la parte social de la Amazonia. Punto número 2, capítulo 2, dice: sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modo tan diverso la belleza humana. Capítulo 3, sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Es decir, un tercer capítulo dedicado a la parte ecológica. Capítulo 4, sueño con una comunidad cristiana capaz de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. El cuarto punto pues está relacionado con la pastoral y la realidad eclesial de esa región del planeta de la Amazonia. Y justamente, Adrián, lo que me preguntabas, el capítulo 4 pues se enfoca en la realidad eclesial de la Amazonia. Hay que recordar que pues muchas de esas realidades, muchos de esos lugares son inaccesibles, porque hay que tomar un bote, hay que pasar por caminos muy complicados, es decir, la selva, y por tanto pues muchas regiones no tienen los sacramentos,
de manera regular. Es decir, va un sacerdote quizá una vez al año, 2 veces por año, les deja las hostias consagradas, y después es un diácono quien tiene que ejercer la tarea de dar vida y de llevar a cabo la vida pastoral en esas realidades. Tristemente, Adrián, te lo digo porque pues sobre todo los hispanos a veces no nos damos cuenta, ni también los norteamericanos y en general, no nos damos cuenta pues de la riqueza que tenemos, de lo que tenemos, y me refiero con esto a tener una iglesia donde poder ir y poder ejercer libremente nuestra fe, de tener los sacramentos de manera asegurada y de manera constante. Muchas regiones del planeta no lo tienen, y cuánto darían estas personas por, al menos, ya no digamos una vez al mes, sino quizá una vez cada 3 meses, tener un sacerdote que vaya para que les pueda llevar los sacramentos y pueda pues también obviamente celebrar la misa, dar la unción a los enfermos y escuchar las confesiones, algo que solamente el sacerdote puede hacer. No nos damos cuenta y lo desaprovechamos. Y tristemente, pues esta realidad que se está viviendo en la Amazonia, pues en muchos lugares se vive, es decir, regiones inhóspitas, pero también regiones que no son tan inhóspitas, que carecen de sacerdotes y por tanto, pues no pueden tener acceso a los sacramentos. Aquí es triste ver que, pues aunque uno los tenga y los ofrezca, pues la gente nomás no los valora. Y pues se da el lujo de decir, pues yo voy a misa cuando puedo. Yo contribuyo a la iglesia cuando puedo. En realidad, pues no nos damos cuenta de ese valor. Y quizá, pues más adelante, en unos 20 años, esa realidad va a llegar y vamos a ver lugares en donde pues ya no haya sacerdotes, como sucede en mucha parte de la costa este de los Estados Unidos, que se cierran iglesias. En fin, que no hay sacerdotes disponibles y que un sacerdote pues tiene que estar encargado de no sé cuántas comunidades, como sucede ya en Alemania. Un sacerdote pues tiene 7 parroquias, imagínate. Si con una no se puede, imagínate con 7 parroquias. Un sacerdote como aquí, como en Savannah, que tiene que atender 7 misiones, 8 misiones en un fin de semana. No se puede. Y como les digo, pues valoren. Quizá uno de los puntos para meditar en este Cuaresma es valorar lo que tengo. Valorar lo que tengo, particularmente lo que vale más, que es lo que es gratuito. Es decir, los sacramentos, el tener una iglesia donde poder ir, el tener una capilla de oración en donde poder ir, el tener un lugar, un grupo de oración en donde poder orar. Muchos lugares no la tienen y cuánto desearían tenerlo. Y sobre lo que decías, Adrián, el Papa, pues esta exhortación no era sobre el celibato ni sobre el sacerdocio. Esta exhortación era sobre la ecología y la realidad pastoral. Y el Papa claramente lo dice en uno de los puntos. El Papa dice lo que ya les dije ahora, que hay funciones que solo el sacerdote puede realizar y solo a él le competen, que en este caso pues son particularmente la Santa Misa, las confesiones y la unción de los enfermos. Solamente un obispo, un sacerdote lo pueden realizar, nadie más. Y efectivamente pues con este documento el Papa cierra, al menos por muchos años, pues la puerta al sacerdocio de eso. Nunca ha existido y tampoco el Papa nunca se ha pronunciado, Es decir, eso de sacerdotismo, eso no existe y no va a existir nunca en la Iglesia, al menos durante muchos años, yo diría siempre, porque el Papa Juan Pablo II ya cerró el asunto. El sacerdocio pues es una llamada dirigida solamente a los varones, como Jesús mismo lo fue y como él nos enseñó. El diaconado permanente, pues es, en algunos lugares, como en Estados Unidos, pueden ser diáconos permanentes varones que ya están casados, bien casados, y que son ejemplos en su vida familiar, en su vida comunitaria, y son ejemplos para la comunidad. Ellos pueden ser diáconos, y no todos, es decir, es una formación. Y diaconisas, pues menos, ¿verdad? El sacerdocio está reservado y el diaconado está reservado solo a varones. Y el Papa pues deja claro que solo hay funciones que solo las puede realizar el sacerdote en función de su ordenación sacerdotal y nadie más. Particularmente, y te digo las 3 de ellas: misa, confesión y unción de los enfermos. Obispos, sacerdotes son los únicos capacitados para llevar a cabo esos santos sacramentos. Y pues continuamos, amigos de Virgen de Guadalupe Radio. Fíjense que
estoy revisando para que no se me vaya a ir alguno de los temas que estamos abordando. Vamos a, déjeme ver aquí mi script, porque si no se me va. La Amazonia es el último. Bueno, ahora sí pasamos. Antes de pasar a Beethoven, quiero recordarles que este próximo 23 de febrero vamos a seguir leyendo el Santo Evangelio según San Mateo, y es el último domingo, digamos, del tiempo ordinario. Ya el 26 empieza justamente la Cuaresma. Empiezan a leer Mateo 5, 38, 48, que es el Evangelio de este 23 de febrero. Les leo un pedacito para que ustedes después vayan y se queden meditándolo, para que lleguen preparados a la misa. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en un juicio para quitarte la túnica, dale también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda. Esto es Mateo capítulo 5, el próximo 23 de febrero es lo que vamos a leer, también con una parte de Levítico, capítulo 19, Salmo 102 y segunda lectura, 1 Corintios capítulo 3, para prepararse. Ya es el último domingo del tiempo ordinario, y el siguiente 29 de, no, ya no hay 29, es 1 de marzo, ya es el primer domingo de Cuaresma. Entonces, bueno, hay que estar muy preparados. Hay que recordarles, aquí hago un paréntesis, les recuerdo, amigos, que aquí vamos a tener el gran retiro de Cuaresma el 14 de marzo. Va a venir, es nuestra continuación, digamos, podemos llamarlo así, del Congreso de la Divina Misericordia, porque va a estar el padre Darío Betancourt. Sé que en San Antonio lo pidieron, pero pues ya lo habíamos pedido con anticipación, así es que lo ganamos. Y bueno, pues va a estar aquí en nuestro continuación del Congreso de la Misericordia, que es también un retiro, el gran retiro de Cuaresma. El padre Darío Betancourt va a estar el 14 de marzo, 9 a 5. Es importante, amigos, que sepan que va a ser en Santa Teresa de Ávila y va a ser totalmente en español, totalmente gratuito. Así es de que pues los esperamos. Y ahí en San Antonio ustedes también, Adrián, van a tener su congreso muy pronto, ¿no? Sí, así es, el 14 de febrero, Mujeres de Fe y Hombres de Fe. Perdón, 14 de marzo, Mujeres de Fe y Hombres de Fe. Estará con nosotros Fray Nelson Medina, de Colombia, es bastante bueno también. Estará Lupita Vital, el grupo de Ministerio de Alabanza Emanuel, va a ser en el Centro de Convenciones. Y bueno, hablando de Fray Nelson, ya sabes toda la trayectoria tan fuerte que tiene Fray Nelson. Está ahorita, creo que ya alcanzó los 200,000 likes, seguidores en YouTube. Y bueno, más de 7,500 videos publicados, me dice Laura, que es gran fans de Fray Nelson, y pues vamos a tenerlo por acá para que la gente también se anime, los que anden por el área y los que anden por el área también de allá de Georgia puedan también asistir a este gran evento que estás organizando, padre, con mucho esfuerzo. Y pues yo sé que conlleva estás iniciando este proceso de picar piedra en esa área donde no se conocen este tipo de eventos, y la verdad que te felicito por ese trabajo tan arduo que estás haciendo por allá en esa área. Sí, aprovecho para decirles que ya estamos presentes en Radio Misión Católica de Savannah. También quiero mandarle todos mis saludos y todo mi cariño a la gente que nos escucha allá en Savannah a través de esta radio diocesana, hay que decirlo, que es una radio que pertenece a la diócesis de Savannah y que pues obviamente se transmite en línea. Y bueno, pues muchos saludos, porque este programa también se transmite allá los viernes de 6 a 7 de la noche. Espero que sí siga manteniendo el horario, pero sé que por allá nos escuchan y se repite también en diferentes horarios y días. Así es de que bueno, pues muchos saludos a Radio Misión Católica de Savannah. Vamos a hablar ahora de un tema que nos va a congregar, que es Ludwig van Beethoven. Este 2020 se conmemoran los 250 años del nacimiento de este compositor alemán, considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Quiero hablarles un poquito de Beethoven. Él nació el 16 de diciembre de 1770. Nació en Bonn, en Alemania. Sus primeros brotes de talento musical fueron dirigidos por su padre. Hay que recordar que su padre era tenor en la capilla de la corte.
Hay mucho que decir de Beethoven, no voy a terminar obviamente, pero vamos a avanzar un poquito para seguir hablando de Beethoven. Miren, la infancia de Beethoven fue un poco dura, más bien fue muy dura, porque de muy joven se queda huérfano. De hecho, pues la madre no ponía mucha atención en la familia, pero bueno, se queda huérfano y queda a cargo de su padre. Su padre era, como les digo, tenor en la capilla de la corte. El padre, pues, es decir, Beethoven era de familia de músicos. Su abuelo también era un brillante músico. En ese entonces, en la época de Beethoven, vaya, en el siglo XVII, XVIII, XIX, después de Beethoven es diferente, pero hasta ese entonces los músicos eran parte de la servidumbre de la corte. Es decir, un músico solo podía subsistir si pertenecía a la corte, es decir, como un séquito de la corte, o si pertenecía o podía pertenecer a la iglesia, en alguna de las iglesias que los contrataban, y por tanto pues eran las dos únicas maneras en que ellos podían tener asegurado su sustento, a través de la iglesia porque les aseguraba un sueldo, y a través de la corte, convirtiéndose básicamente en parte del séquito del rey o de la reina o de las cortes de la alta nobleza, que podía pagar un músico dentro del séquito. No todas las cortes podían hacerlo, pero esa era la manera en que los músicos podían subsistir en el tiempo de Beethoven y en el tiempo de Mozart, por cierto, también, obviamente antes. Fíjense que su padre, pues, como les decía, era tenor en la capilla de la corte. Su padre tuvo un problema muy complicado, que es que él era alcohólico y obviamente pues él no alcanzaba las altitudes y la grandeza de musical que tenía su abuelo, o que llegaría a alcanzar más tarde Beethoven. No la tenía y pues era alcohólico, y además pues la manera en que educó a Beethoven era pues muy muy ruda, debido en parte a su alcoholismo. A partir de ahí pues obviamente Beethoven adquiere ese carácter, digamos, tan complicado. Beethoven no era una persona afable, era una persona de muy difícil trato, y bueno, pues uno aparte se explica por justamente la educación que tuvo en su infancia, que fue muy estricta. Cuenta la tradición, la leyenda, no sé si sea verdad, que pues el padre amarraba a Beethoven en la sillita del piano para que continuara ahí toda su educación. Beethoven no pudo concluir todos sus estudios, como me parece que tuvo hasta la secundaria, pero pues se dedicó toda su vida a la música. Como les digo, pues fue una infancia difícil, porque a veces, por ejemplo, el niño ya estaba durmiendo y pues el padre llegaba alcohólico y lo levantaba y le decía, ahora ven y tócame para mis amigos. Entonces estaba todo ebrio. Otras veces, pues el padre, como no sabía educar, era alcohólico, pues se enojaba porque Beethoven, obviamente, pues tenía ya desde muy pequeño, desde los 7, 8 años, uno empieza a desarrollar el talento musical, y él componía ya desde esa edad. Iba experimentando en el piano uno puede experimentar, ¿verdad? Iba experimentando diversas formas musicales, diversas armonías, diversas piezas, pero al padre no le gustaba. El padre le decía, no toques más que lo que está escrito en la partitura. Y pues eran partituras en donde pues obviamente era pura parte técnica, ¿no? Escalas, en fin, la parte de armonía, todo lo que uno conoce que tiene que ser para el piano, ¿no? La parte técnica le llamamos, y que no tiene nada de musical. Bueno, se le puede encontrar el gusto, pero en realidad es pura cosa técnica para el piano. Y el padre se enojaba porque Beethoven como componía. Y de ahí debemos pues muchas de sus piezas, ¿no? Que las fue desarrollando y posteriormente madurando, ¿no? Bueno, pues fíjense que en 1789, cuando tenía 19 años, Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte para mantener a su familia. Sus primeras obras, bajo la tutela del compositor alemán Christian Gottlieb, especialmente pues de esa época, recordamos la cantata fúnebre por la muerte del emperador José II, pues mostraban ya su inteligencia, y se pensó en la posibilidad de que Beethoven fuera a estudiar con Mozart. Hay que recordar que Mozart pues fue su predecesor. Obviamente pues los llevan más o menos como 60 o 20 años, ¿no? Pero hay que recordar que Mozart murió muy joven, murió a los 34 años, 37 si no me equivoco. Sí se llegaron a ver. En una ocasión
Mozart escuchó a Beethoven. Fue la única ocasión, y desde ese momento, pues Mozart, que era pues totalmente el estilo musical, el estilo personal totalmente contrario de Beethoven, que era pues Mozart era pues una persona muy apuesta, que él era muy sociable, muy extrovertido. Cuando escuchó a Beethoven, inmediatamente reconoció y dijo, este va a ser grande, y de él se van a recordar muchos. Algo que Mozart pues simplemente no lo decía de cualquiera. Hay que recordar que pues Mozart se peleaba con los músicos, se burlaba de ellos, porque de manera malvada, porque pues no alcanzaban la grandeza musical, el talento que él tenía, y se burlaba de los demás. Sobre todo de muchos compositores que se burlábamos, pero cuando escuchó a Beethoven, dijo, este se va a convertir en un genio, y lo sabía, porque Mozart era un poco mayor. Pues bueno, Mozart, como sabemos, muere en 1791, y esto hizo que Beethoven pues no pudiera estudiar con Mozart. Sin embargo, Mozart en 1792 acudió a Viena, a los 22 años acude a Viena para estudiar con el compositor austriaco, el gran Joseph Haydn, que siempre admiró. No, sobre todo al final de su vida es cuando más admiró a Beethoven, a Haydn. Pues obviamente en Viena, que era el centro cultural, pues uno de los centros culturales más importantes, pues ahí descubre, conoce, se codea con la aristocracia, y pues la aristocracia lo va conociendo y se van dando cuenta de su talento. Hay que recordar que para ese entonces, pues las capitales para la música eran Viena, eran París todavía en el siglo XVIII apenas iba saliendo, pero eran básicamente Viena o Londres. Es decir, una persona para convertirse en un músico de prestigio, un músico de verdad, un músico destacado, tendría que irse a Viena, y por eso pues todos los músicos de la época, la mayor parte, algunos, no todos, Mozart y Beethoven son los ejemplos, acudieron a Viena. Como les decía, pues Beethoven llega a Viena a los 22 años, ahí pues la aristocracia se da cuenta de sus talentos naturales, de sus improvisaciones pianísticas, y pues ahí también conoció pues otros compositores, ¿no? La mayor parte de las obras que hoy se interpretan las compuso durante los años transcurridos entre 1803 y 1805. Pues la fama de Beethoven alcanza su punto culminante durante estos años, pero hay que recordar que a partir de 1798 Beethoven empieza a ser atacado por la sordera. A partir de 1798, pues él comienza a quedarse sordo, y a partir de esa época comienza a cambiar de domicilio. Vamos a seguir la próxima vez hablando sobre Beethoven, pero quiero que escuchen unos minutos de una de sus sinfonías, que para mí todas las sinfonías son bellas, pero la quinta que vamos a escuchar un poquito, pues tiene las peculiaridades justamente de ser la que más se tocan. La que más se tocan por la belleza que implican, y por diferentes circunstancias. Vamos a escuchar un poquito de la quinta. Ya la conocen ustedes. Esta quinta se compuso rápidamente mientras la preparan allá en Virgen de Guadalupe Radio. Les comento un poquito de la quinta sinfonía. Esta quinta sinfonía pues se escribió en 1808. Pues tiene 4 movimientos, y el movimiento que vamos a escuchar bastante pues es lo que le llaman la llamada del destino. Esta llamada del destino se las voy a poner ahorita porque pues ustedes la conocen, y por eso han escuchado mucho a Beethoven. Voy a ponerles un poquito de estas cuatro notas porque las van a conocer. Es lo que le llaman la llamada al destino, y es una de las partes que caracterizan esta quinta sinfonía. Escuchemos. Padre, en lo que escuchamos, porque estamos teniendo algunos pequeños detalles técnicos aquí en cabina, quiero decirte que María Mata manda saludos a todos. Lulú Morel Montes también manda buenos días. Leticia Martínez Grimaldo, saludos y bendiciones. Lulú Montes, es verdad, padre, es triste ver que no se valoran a nuestros sacerdotes
y nosotros aquí estamos muy, pero muy bendecidos. María Mata, vuelve a mandar otro saludo. Leticia Martínez, también le mandamos saludos. Sandra Luz, prima, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Saludos a todos por allá en México. María Contreras también está acompañándonos. Y bueno, le recordamos a la gente en lo que estamos ya casi terminado. Por cierto, hay varias llamadas, padre. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito sobre esta música. No sé si la tenemos allá o yo la pongo, porque aquí ya la tengo lista, ustedes me avisan, Adrián. Ya estamos, padre, ya se está escuchando. Aquí. Bueno, padre, aquí continuamos. Sí, te digo, estamos teniendo algunos problemitas técnicos aquí en cabina, pero bueno, pues le recomendamos a la gente que entre al YouTube y pueda bajar estas piezas tan maravillosas de Beethoven, que yo sé que la mayoría de las personas lo conocen, y esta Quinta Sinfonía, que no fue la que escuchamos hace un momento, es una de tenemos un minuto, déjame ponerlas para que escuchemos. Quiero ponerle 1 minuto y medio nada más. El primera, la parte es lo que le llamamos el motivo, lo que se repite en la Quinta Sinfonía, y la segunda ya es la cuarta parte. Escuchemos, aquí la tengo. Okay. Ahí tenemos parte de la Quinta Sinfonía. La próxima vez les prometo tener parte un poquito más de la Quinta Sinfonía, pero de todos modos ustedes la pueden bajar totalmente gratuito. Ustedes se van al YouTube y ahí le ponen Quinta Sinfonía y ahí van a poder escuchar, porque es una de las más interpretadas en todo el mundo. La próxima sesión vamos a seguir hablando sobre Beethoven, y obviamente pues ya, si Dios permite, el próximo miércoles estaremos ya en el miércoles de ceniza, y obviamente vamos a seguir hablando sobre este tema.
Y ahora pues los dejo con mi bendición, que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y le regreso los micrófonos a Adrián Coronado hasta San Antonio, Texas. Hasta la próxima. Gracias, padre, nos vemos hasta la próxima. Virgen de Guadalupe Media presentó su programa Algo sobre nosotros. Gracias por habernos acompañado.